¿Por qué hay tanto drama por pagar para conseguir cosas? Como si el resto de los canales fueran gratis. Como si pago fuera una especie de trampa mortal que nos ha preparado el universo del digital, donde cuando entras ya no sales. Es prácticamente imposible poder crecer de forma más o menos rápida en social media, tener una presencia decente, si no entra ese refuerzo de ads. Yo sí que he detectado que ese canal en algún momento toca techo. O por tu presupuesto, o por la competencia, o porque la segmentación llega hasta donde llega, o por todas ellas. Pero el peligro que yo veo con algunos clientes todavía cuando el pago les va muy bien es que... Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa 179, donde me acompañan un par de compañeros Paradisers, veteran Paradisers. Habría que hacer tazas como las del hormiguero o medallitas en plan de a partir de 5 años una conmemoración de algo. El otro día vi en LinkedIn que había alguien que daba bolígrafos y dije, hombre, bolígrafos. O sea, pero tío, si estar 5 años en un mismo sitio, aunque sea el cielo, ya es cansado, un bolígrafo. Bueno, total, que hoy no vamos a hablar de bolígrafos ni de cielo. Me acompaña Víctor Benítez. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí otra vez. Seila Martín, ¿qué pasa, Seila? ¿Cómo estás? Muy bien. Y vamos a hablar hoy de la relación de uno de los canales de marketing, iba a decir clásicos, pero desde luego presentes en todo, que es el paid media. ¿Qué pasa cuando necesitamos o cuando hacemos publicidad en relación con otros canales y en general en una estrategia digital? ¿Cómo tiene que intervenir el paid media? Si tiene que intervenir siempre, si no, etcétera. Un montón de preguntas que serán respondidas hoy. Y estaba pensando algo, y es, no sé exactamente por qué, normalmente suele haber debate sobre cómo encajamos el paid media como si fuera diferente de los demás. Y entonces empiezo yo mojándome un poco de mi posición hoy, que es ¿por qué hay tanto drama por pagar para conseguir cosas? Como si el resto de los canales fueran gratis. O sea, hasta donde yo sé, vosotros que os dedicáis a social y a SEO, tenéis una nómina todos los meses. Eso lo paga una serie de clientes, aunque no vaya a una plataforma como a medir claramente los CPCs. Todos los canales cuestan dinero como para que siempre haya encima del paid media. El otro día hablaba como con un cliente que va a empezar a trabajar con nosotros que tenía como una predisposición inicial, no muy radical, él no lo sabe, pero le haremos cambiar de opinión, de que no quería hacer pago. Como si pago fuera una especie de trampa mortal que nos ha preparado el universo del digital, donde cuando entras ya no sales. Y que casi es como dinero sucio, o sea, como si fuera, no sé, el Fariña de los canales de marketing digital. Y no entiendo eso. O sea, yo abogo desde aquí por naturalizar, oye, que los canales de pago están exactamente igual que otros, tienen sus características y sus particularidades y sus necesidades, pero que no hay nada vergonzoso en decir, oye, que me dejo un dineral en pago porque vuelve más dinero respecto a mira qué guay mi estrategia de social, o mira qué bien mi SEO, o mi email, o mi cualquier otra cosa. ¿Estamos en el mismo punto o nos vamos a pelear ya en el primer minuto? ¿Cómo lo veis? En general, visión del paid media. O sea, ¿es algo de lo que avergonzarse? ¿Es algo que veis necesario hoy en día? A vuestros canales, luego hablamos de cada uno de ellos, pero a vuestros canales, ¿lo veis como un amigo? ¿Lo veis como un tipo que pasa de vez en cuando ahí y os cuenta cosas de ROAS y de alcances y tal? ¿Cómo lo vivís desde vuestros lados? Dale, Víctor. Vale, pues yo creo que es necesario. Vale. Casi todos los casos, ¿vale? Yo, aparte de SEO, también en su momento llevaba campañas de Google Ads, entonces digamos que estuve en el bando enemigo durante unos años y esa parte la conozco, ¿vale? Y yo creo que en casi todos los casos hay que invertir en los canales de pago, en mi caso, por ejemplo, más en Google Ads, porque es que no hay nada más que ver un poco cómo está ahora mismo el mercado, cómo son ahora mismo los resultados de búsqueda, que bueno, que luego hablaremos más de SEO, pero es que si no apareces en pago, si no tratas de competir un poco, estás perdiendo una oportunidad, sobre todo. Para mí es la pérdida de una oportunidad y es verdad que cuesta un poco lo de decir a un cliente, pues me pagas X por gestionarte las campañas y además 500 euros, te propongo 500 euros de inversión, no 1.000 euros. Y eso como que no lo entienden, incluso algunos dicen, pero que no está eso incluido en el contrato. Y les cuesta mucho porque yo creo que se piensan que el orgánico es
como mucho más fácil a lo mejor de lo que realmente es y no saben que diversificando un poco los esfuerzos te puede ayudar en el global de toda la estrategia. Sheila, ¿cómo lo ves tú? Creo que en social orgánico sí hay como un, no sé si prejuicio o miedo a que el paid pueda corromper un poco lo que haces en una estrategia orgánica o pueda corromper la marca, porque los resultados que has conseguido, todo esto lo he conseguido solo con orgánico, no he invertido nada y parece que en el momento en el que has invertido algo, los logros son menos valiosos y hay que ponerlo en entredicho y no sé, pues igual que le echas abono a una planta y no deja de ser menos planta, o te compras unas zapatillas para una maratón en vez de para entrenar y sigues siendo un buen atleta y sigues siendo una planta, pues creo que la marca sigue siendo la marca aunque inviertas en paid. Y si tu marca deja de ser la misma marca o tu estrategia de social orgánico deja de ser igual de buena porque inviertas en paid, seguramente será que no estás haciendo un buen paid en cuanto a lo que estás contando en ese anuncio a tono visual y escrito, que no tiene por qué ser algo totalmente diferente a la marca, que tiene, de hecho, que ir muy de la mano. Me estaba acordando de que cuando hicimos el año pasado el Social Media en Grandes Marcas 2024, una de las había varias preguntas relacionadas con la inversión y recuerdo que había muchas más marcas que invertían más en pago de lo que invertían en orgánico. O sea que a lo mejor este debate cada vez es menos debate, porque por lo menos desde las empresas grandes han entendido que no es que el paid sea importante, es que incluso a nivel de recursos le dan como más importancia. Lo podemos ver como el mejor amigo posible en realidad para vuestros dos canales, porque escuchando a Víctor pensaba que seguramente el pago también ayuda al SEO. No a posicionar mejor, pero sí que te ayuda. Víctor lo ha llamado oportunidad. Para mí es como un potencial ideal. Decir, oye, ¿por qué no vas a coger este canal igual que el resto? Si hay un mercado que tiene una demanda, ¿por qué te vas a limitar solo al posicionamiento orgánico de abajo y vas a renunciar a los primeros 4 puestos de Google? Esto es una oportunidad, pero cada año que pasa es más una necesidad. O sea, dentro de poco va a ser innegociable entender que esto se acerca un poco más a la publicidad que a cualquier otra cosa, ¿no? Sí, es que pierdes la oportunidad porque, por ejemplo, tenemos el caso de un cliente que solo estábamos haciendo SEO en Italia y en Francia, no se hacía nada de campañas o se lo hacía muy puntualmente, y es que, por ejemplo, ahora que están haciendo campañas también en esta época, lo que está sucediendo es que se multiplica muchísimo luego ese conocimiento de marca, se multiplica esas búsquedas de marca que a lo mejor te conocen por un producto X de Google Shopping, que, bueno, típico, no te compran en ese momento, pero luego lo busca por marca y demás, y al final está multiplicando por 2 o por 3 el negocio en esos mercados respecto al año pasado y por la combinación de los canales. Al final estás dando a conocer la marca. Para mí es que hay que tenerlo prácticamente siempre en cuenta, con muy poquitas excepciones, tipo tengo un blog y hablo de yo qué sé qué, pero por lo demás intentaría incorporar el pago prácticamente siempre. Venga, vale, vamos a avanzar, que estamos de acuerdo, celebremos que estamos de acuerdo. Un ejemplo que necesitan en el Congreso. Habéis hablado los dos un poco de marca y Sheila comentaba antes de cómo puede perjudicar a la marca o no, y tú comentas ahora un poco de cómo se potencia como la marca. Vale. Creo que para que una estrategia de pago no perjudique a la marca o a la versión orgánica, es importante que la persona que gestiona el pago, que no puede ser la misma persona que gestiona cualquier otro canal, porque ya es bastante complejo, cada vez hay más competencia y más plataformas y más novedades como para que una persona pueda hacer las dos cosas. Pero sí que creo que es importante que la persona de pago esté cerca de vosotros. O sea, que cuando hablamos del mejor compañero y viceversa. O sea, que al final cuando hacéis, ahora os pregunto, ¿no? Pero cuando hacéis estrategias de SEO o estrategias de social enfocadas a un cliente, necesitamos saber qué es lo que va a pasar en el otro lado, qué le queremos pedir o qué tenemos que tener en cuenta
para que el match no sea estrategia de SEO, estrategia de paid, sino estrategia en Google, y para que no sea social orgánico y social pago, sino estrategia en social. Cuanto más cerca esté de eso, mejor. Cuanto más cerca estéis los dos perfiles, el de pago con SEO, el de pago con social, entiendo que mejor. Pero además de eso, a ver si me podéis aterrizar como algún ejemplo concreto de cómo deben relacionarse o de si, pues yo que sé, una campaña o algo en concreto, cómo os condiciona lo que esté haciendo pago, lo que quiere hacer pago con orgánico, para que también un poco la gente se pueda llevar, oye, que yo estoy ahora haciendo SEO y quiero hacer pago, que tengo que tener en cuenta o que no. Para mí es muy importante la relación entre los perfiles. O sea, más allá de cómo, de a qué se llegue de intangible, que no sean perfiles que sean diferentes o que no se hablen entre ellos, o sea, que creo que es importante. Pero aparte de eso, ¿qué habéis aprendido vosotros de vuestra relación con pago y cómo, de qué manera podéis como ejemplificar un ejemplo de qué bien ha ido pago con mi parte? O sea, yo creo que cuando piensas en redes sociales y piensas la parte orgánica, la parte de paid, al final tienes que verlo como parte de una misma experiencia, que es la del usuario, ¿vale? Y que a veces lo que va a ver es tu contenido orgánico y a veces lo que va a ver es tu anuncio y a veces va a estar viendo las dos cosas, y en el momento en el que lo que está contando el anuncio, lo que está contando tu contenido orgánico sobre tu marca, sobre tu producto, es diferente, ya estás creando un conflicto en el usuario en el que va a afectar a las dos partes, tanto a la orgánica como a la de paid. Entonces, desde esa base, creo que tiene que existir la relación paid, social media, orgánico, para construir la marca sobre lo que de verdad es, y que ese miedo que hay a corromper la marca no llegue a pasar, que es lo que pasa habitualmente cuando se trabaja de forma totalmente separada. En orgánico cuentas una cosa y llega en paid, y en paid se monta el anuncio rollo teletienda porque no ha habido conversaciones entre medias o no... Sí, en general creo que es justo lo que se necesita, un sentarse un momento, tener conversaciones entre medias, entender que lo que funciona en orgánico también puede funcionar en paid, y de hecho cada vez más. TikTok en su momento lanzó los Spark Ads, que al final es contenido orgánico de los propios usuarios que se utiliza como un anuncio, que cuántas veces me he comido el anuncio del Garnier de que les han llegado y no sé qué, no sé cuántos, que mira qué bollos. Entonces creo que si las conversaciones no existen y la parte de orgánico, por ejemplo, puede decirle a DPI, oye, mira qué bien ha funcionado esto en orgánico, igual puede servirte para un anuncio aunque no estés hablando de la oferta concreta y del cual, y al revés igual, que el DPI te está montando su estrategia y necesita un poco de visión también, de refuerzo, de que la parte orgánica le ayude a estas son las líneas rojas de la marca, o qué tipo de contenido me puedes dar a nivel creativo que me pueda servir para justamente este objetivo. Víctor, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que en SEO y Google Ads, ¿vale? Es muy clara la relación, porque al final lo primero que tienes que hacer es, cuando te quieres posicionar para algo, es ver cómo es la lista de resultados de Google. Entonces, claramente ahora en casi todas las búsquedas te aparecen los anuncios arriba, te puede llegar a aparecer Google Shopping. Entonces, eso ya determina un poco cómo puedes trazar tu estrategia. Luego, ¿qué más se puede hacer? Al final, compartir keyword research. No tiene ningún sentido a día de hoy que un SEO haga el keyword research por un lado y el Google Ads, el consultor, consultora, lo haga por otro lado. Al final es compartir el keyword research. Es verdad que a lo mejor él se puede fijar más en CPC, que a nosotros el SEO no nos interesa tanto, pero compartir eso para ahorrar trabajo. Luego, por otro lado, siempre cuando se empieza con un e-commerce desde cero o con una web, cuesta mucho saber cuáles son las keywords que pueden traer más ventas o más leads o lo que sea. Entonces, si ya desde un primer momento tienes campañas de pago que te dices, joder, pues aunque a lo mejor parecía a nivel SEO que esta keyword iba a ser la más importante, resulta que esta es la que está generando, tiene una tasa de conversión más elevada. Y esa combinación de datos que se pueden extraer de Google Ads con los datos que se pueden que puedes tener de SEO, pues decir, joder, que sí, que esta me trae 500 sesiones al mes, pero con Google Ads sé que su tasa de conversión es súper baja, entonces no merece la pena. Y luego, sobre todo, a día de hoy en e-commerce se nota muchísimo en Google Merchant, en las fichas. Tú ahora mismo
optimizas el SEO, normalmente va a ser un SEO el que optimiza las fichas de producto en la propia web, ¿vale? Y eso va a impactar en, si tienes bien montado el feed, en el Google Merchant, que Google Merchant se conecta con Google Ads y entonces haces una optimización SEO que al final va a impactar en el global de todo lo que es la búsqueda y sobre todo se nota en e-commerce. Vale, o sea, ese es un ejemplo como clarísimo de lo que comentabas del keyword research, de en plan de qué rápido podemos validar cuáles son las palabras clave importantes para SEO con las campañas de pago. O sea, es que eso es muy importante porque cuando decides tus palabras clave SEO y te pones a trabajar, empieza un proceso que lo normal es que sea medianamente lento hasta que tú llegas a posicionar. Claro, si te has equivocado con eso, o sea, el coste es como muy alto versus validar antes con la parte de pago, con el mejor compañero posible, que es la parte de pago. Oye, estas palabras clave nos van a traer negocio, a por ellas en orgánico. O sea, tiene todo el sentido del mundo. Todo el sentido del mundo. Vale. Sheila comentaba antes y ponía un ejemplo de una persona random que hace como un contenido y eso lo utilizamos como anuncio, ¿no? Del Garnier este que decías antes. ¿Qué opináis de cómo puede ayudar pago en las distintas fases del funnel? Porque a veces, y creo que ya es un poco marketing del 2015, lo vemos menos, ¿no? Pero todavía se ve lo de todas las campañas van enfocadas como 100% a conversión y nos pensamos que la gente está en casa como loca por comprarnos y en cuanto ve el anuncio y ve el producto ya va corriendo a la habitación a por la tarjeta o al móvil o donde sea. Y eso no va así. Hace poco presentamos el caso de Clotzy, que lo vamos a dejar aquí en la nota del programa, donde explicamos que antes de llegar nosotros todas las campañas de pago estaban enfocadas 100% a conversión y no había otra cosa. Y en cuanto empezamos a gastar dinero en momentos anteriores, empezamos a vender más. O sea, cuanto menos apuntas las campañas de pago a conversión, más conversión tienes. Alucinante. Que es un ejemplo claro de... el pago tiene que ir un poco más allá y tiene que alimentar más allá de la última fase del funnel y que nos vayamos como a todo. Tengo un poco emociones enfrentadas con esto porque a la vez creo que los clics que están como más lejos de la compra deberían salirte bastante más baratos. Aunque al final ya no separemos los canales para medir el retorno en general y lo midamos en general, apostar a que la parte de arriba, la más informacional, la comparativa, la de ni siquiera sé que necesito esto y tal, sea más en orgánico. Por defecto creo que es importante, entre otras cosas porque el pago escala mucho menos que el orgánico, porque por mucho dinero que tengas, en algún momento el dinero se termina como para no centrarse en lo que hay que centrarse. Pero ¿cómo lo veis vosotros? ¿Qué papel creéis que tiene que tener el pago en las partes de arriba versus vuestros canales? Porque en el caso de SEO sí que puedes montar cosas tanto para arriba como para abajo. En social normalmente suele ser más para arriba, pero a lo mejor Sheila ahora nos pone ejemplo de que también se puede por abajo. Todo vuestro. O sea, yo creo que en social puede acompañar y debe acompañar en todo el funnel. Antes era un poco más reacia a que desde el principio hubiese paid y que no es, pues eso, lo que decía, el corromper la marca y que no se dejase que funcione solo y ver el orgánico a ver hasta dónde llega. Pero creo que la realidad nos ha puesto en nuestro sitio de es prácticamente imposible, no voy a decir imposible, poder crecer de forma más o menos rápida en social media, tener una presencia decente si no entra ese refuerzo de ads. Incluso con el algoritmo ahora por intereses, que ni siquiera tienes que seguir a una persona o a una marca para ver su contenido, que te va a aparecer directamente su contenido, esas estrategias que tanto rechazaba en su momento de no puedes estar en una red social haciendo solo anuncios y que luego no hagas contenido orgánico, ahora no me parece tan locura dependiendo el caso y lo que tengas que contar, que incluso puedas estar en un TikTok teniendo tu perfil de TikTok o incluso no teniéndolo y que tu presencia como marca sea simplemente hacer anuncios a través de usuarios o a través de influencers o teniendo ese perfil y que estés solo en ese canal haciendo anuncios. Depende el canal y depende lo que tengas que contar y depende el tipo de producto que sea y a dónde quieras llegar. Pero no me parece tan locura y en ese sentido
Lo que tendría que pasar para que funcione es un poco lo que decía antes, que aunque estemos presentes solo a través de anuncios, la esencia del hacer ese anuncio y la forma de verlo y de montarlo sea la de crear un contenido orgánico. Y esto podría ser como la parte de arriba del funnel, pero en el resto creo que nos ayuda igual, que puede ser más complicado que en redes se pueda llegar a la conversión, pero justamente creo que sí, desde el principio se ha estado acompañas a las personas en todas las fases como las tienes que acompañar y dándoles el mensaje que les tienes que dar, el paid hace su función también al final. ¿Cómo ha evolucionado Sheila? La Sheila más de centro, ni de izquierda ni de derecha. Mira que open mind, se me ha ocurrido una pregunta, a ver qué te parece. Si aceptamos todas las premisas que hemos dicho en este programa, podríamos llegar a una conclusión que es: pago es muy importante, necesitamos pago desde el principio, no nos avergonzamos del pago, a tope, chicos, vamos a meter dinero ahí que puede volver. Vale, alguien de pago nos podría explicar que cada plataforma tiene sus precios. Que el Google Ads de ahora nada tiene que ver con el de hace 15 años, todo el universo Meta nada tiene que ver con hace 15 años, todo es más competido, todo es más caro, hay muchos e-commerce que conocemos que han crecido mucho desde pago. En el momento en el que los números de pago no funcionaron, el negocio se desmorona, que luego hablaremos de lo que es la trampa un poco de esto de que con el pago ganes dinero. Pero a la vez hay otras plataformas con el universo pago más barato. Son como el Google de hace 15 años. Un TikTok, un YouTube todavía, el que pueda venir. LinkedIn no lo paga ni Amancio Ortega. Ahora mismo eso es un escándalo. ¿Eso es algo que deberíamos tener en cuenta para elegir red social? Porque si todo lo anterior es verdad, pues entonces hay que tener en cuenta, oye, si voy a tener una estrategia de pago gorda respecto al orgánico, y podría estar en 3 redes sociales, pues a lo mejor tengo que ir a una red social donde la parte de pago me vaya a salir rentable con clics más baratos versus el infierno de competencia que hay en otro sitio. La parte de Google la dejo aparte porque no es igual que el resto, no es lo igual que Social Ads, porque Google tiene sus keywords y su intención y tal. Aunque YouTube también tiene un poco esa parte. Entonces, o sea, ¿cómo le afectaría a social orgánico que venga el de pago y diga, oye, que genial que vosotras queréis estar en Facebook, pero que eso está carísimo y ahí es imposible que sea vuestro mejor amigo el de pago porque está todo como por las nubes? ¿Qué le diríamos si viene alguien con eso? Pues que no podemos solo mirar el precio del paid en cada canal, porque si volvemos a la esencia del orgánico y a la esencia del canal, hay marcas, por ejemplo, que tendrán una franja de edad que solo va a estar en Facebook y no va a estar en TikTok, por lo menos a corto plazo. Entonces va a ser muy complicado, por mucho que hagamos paid, llegar a esa franja de edad. Esa es una de las limitaciones. Y luego otra de las limitaciones, si pensamos justamente en TikTok o en YouTube, es que la realidad para la marca es que no todas están preparadas para abastecer de contenido, ya sea orgánico, ya sea para paid, a plataformas como YouTube o como TikTok, por el propio formato del contenido. Y que a veces hay que poner un poco en una balanza si de verdad vamos a ser capaces de estar en estas plataformas como tenemos que estar y respetar un poco la esencia y los códigos del canal. Entonces, bien, si nos tenemos que seguir quedando en un Instagram, en un Facebook, porque es la forma de estar de verdad, pues tendremos que dar un pasito atrás. Qué bien ha salido, ¿eh? Sí, sí. Se nota que ha grabado algún programita ya, ¿eh? La experiencia es... Vale, Víctor, tengo una pregunta para ti, que es... ¿qué opinamos de invertir en Google Ads? Imagínate para resultados informacionales. Imagínate que yo vengo ahora y te digo, oye, Víctor, yo tengo un e-commerce que me va genial y vendo vapers. Que ahora salió la ley esta de los vapers, que está muy de moda. Un saludo a todos los que tengan tiendas online de vapers. Y entonces tengo yo mi parte transaccional con mi gente que me compra mis cosas. Pero luego tengo un montón de artículos del blog que son en plan cómo elegir el vapor, que es antes de comprar, pero hombre, ya es alguien predispuesto que quiere un vapor y solo necesita saber un poco quién. Un artículo que podría convertir, llegado el momento, por lo menos terminar en un email, nos puede traer cosas. Y te digo, oye, Víctor, que le voy a meter dinero a un artículo del blog. ¿Qué me dirías?
Pues lo primero que te diría, vamos a ver si realmente aparecen anuncios por esa keyword. Porque por resultados informacionales hay veces que no apenas. O sea, hay veces que tú quieres invertir, pero Google considera que para esa búsqueda no va a mostrar anuncios. Ah, interesante, eso no sabía yo. Claro. O sea, sí, puedes a lo mejor poner algo muy random y Google considera que no merece la pena posicionarse ahí. O sea, si no hay competidores, no te enseña el anuncio. Sí, si tú a lo mejor pones algo muy rebuscado por lo que Google no considera que debe mostrar ningún anuncio, pues nada, tú vas a tener 0 impresiones, vas a tener a lo mejor metido dinero ahí, pero no va a haber. Esa estrategia a mí me parece que bueno, que se le puede usar para darle un pequeño empujón, pero es verdad que va a ser complejo. Los resultados informacionales va a tirar mucho de orgánico y normalmente va a ser más positivo invertir en una buena, en tener un buen contenido, en tener todo muy bien montado, que incluso en meterle, incluso te diría algún enlacito, ¿vale? Algo de link building ahí, que casi que pago. Pero al final lo bueno que tiene Google Ads es que lo mide todo muy bien. Entonces yo por probar se probaría, a ver cuál es el CPC, ves un poco los resultados y ya está. Porque al final el SEO, los resultados que tenemos son más difíciles de medir. Pero sí que es típica palabra clave que en cuanto el trabajo de SEO funcionara, a lo mejor nos la podríamos ahorrar en pago, ¿no? O sea, es claro ejemplo de cómo se vincula también para, en función de lo que esté pasando en el otro sitio, optimizar nosotros. Y keywords que a lo mejor son muy competidas en SEO, la metemos en pago. O sea, al revés también funciona, ¿no? Sí, aquí suele haber 2 opiniones en esto. A ver. Hay gente que opina, como acabas de decir tú, lo de, pues si estamos muy bien en SEO, estamos en primera posición, ¿para qué vamos a pujar en Google Ads? Sí. ¿Vale? Es como tirar el dinero, entre comillas, pero existe la otra opinión que es, joder, si pujo en Google Ads y estoy en SEO, aparezco 2 veces seguidas. Ajá. Entonces, eso ya depende un poco, yo creo, del criterio del paid media. Por ejemplo, esto tenemos muy claro en el tema de la marca. De la típica campaña de defensa de marca en Google Ads, que tú sabes que si buscas X marca, por orgánico sí, siempre te aparece esa marca, pero como que tratas de evitar que a lo mejor se te cuele alguien y a veces no es solo tener un doble espacio, sino robarle un espacio a la competencia. Entonces, bueno, yo creo que las 2 estrategias son interesantes. Esto de la marca y de pago y de orgánico también es importante y que creo que le puede venir bien a mucha gente cuando vendes en terceros, cuando vendes en marketplaces y entonces te encuentras con que buscas por tu marca y está Amazon pujando por tu marca. Buena suerte para competir en presupuesto con Amazon o que la categoría de Amazon de tu marca está posicionada por encima de tu web cuando no has trabajado tanto la web y te interesaba más los marketplaces, etcétera, etcétera, como para también tener esto en cuenta y decir, una cosa es que, o sea, damos por hecho que siempre cuando buscan nuestra marca salimos los primeros, pero cuidado, porque si vendes los productos en 7 canales, esos 7 canales también pueden salir por tu marca y estás pujando contra ti mismo y quitándote margen de tu e-commerce con tus campañas y cuando no sales tú, sale otro y se lleva el margen el otro porque le comisiona y cuando te das cuenta que está vendiendo todo el mundo, pero tú no estás ganando dinero. Ojo con esto también, ¿eh? Eso nos pasa. Eso pasa y el peligro no es Amazon. El peligro ahora mismo se llama Miravia y se llama Temu. Esos ahora mismo en Google Merchant, ¿vale? Sí. Yo a veces me acabo metiendo en algo de paid porque, bueno, también me llama la atención, sobre todo en e-commerce. Sí. Puedes ver cuáles son los competidores que tienen más visibilidad en Google Shopping por lo mismo que tú vendes, vale, o por el sector que tú vendes. Por ejemplo, si vendes zapatillas, ¿vale? Y te salen quiénes son como los que están más arriba. Y ahora mismo está Miravia y el Temu este. O sea, son los 2 que están arriba. Ya ni siquiera es Amazon. Es increíble. Eso hace 5 años no estaba. Claro. Y es que te cambia el tablero del juego. De repente tú cuentas con unas cosas y aparecen estos 2 tipos y dicen, oye, que es que mi presupuesto es ilimitado. ¡Hala, a jugar! Sí. Y claro, ¿qué pasa? Que tienen ese 50% de descuento en la primera compra si te registras ahora no sé qué, no sé cuánto tal. Y tienen el producto tuyo, porque ellos también lo venden a lo mejor a la mitad de precio en la primera compra que tú lo venderías en tu propia web. Y sabes de quién pueda, ¿eh? Igual que el tuyo, las 50 versiones falsas que... Claro, sí. Porque encima tú puedes tener puedes venderle a un distribuidor
y ese se encarga de meterlo en Miravia. Ni siquiera lo has metido tú, lo ha metido y bueno, ya eso es el despipolle, la verdad. Vale, antes de cerrar, acabáis de poner un caso de cuántas cosas te pueden ir mal con el pago. Quiero terminar con un alegato de cuando va bien el pago, porque es peligroso y es tramposo. No he visto nunca una campaña de pago que pueda escalar hasta el infinito. No hay ningún canal que haga esto. Pero el peligro que yo veo con algunos clientes todavía cuando el pago les va muy bien es que lo comparan con lo bien que me va. Y entonces, ¿por qué yo voy a ponerme a diversificar o a meterme en el SEO o cualquier cosa que no sea el pago si yo tengo aquí una tragaperras y cada vez que le meto 1 euro vuelven 8? O sea, cuando eso pasa, ¿qué pasa? Por suerte pasa y está bien. Nosotros tenemos campañas, oye, que de verdad dan retorno, que al final para eso están. Pero cuidado, porque cuando lo dependes todo de eso y vienen 1000 cosas que te puedan venir, problemas. Y además, aunque no vengan problemas, yo sí que he detectado que ese canal en algún momento toca techo. O por tu presupuesto, o por la competencia, o porque la segmentación llega hasta donde llega, o por todas ellas. Pero que al final en algún momento ese canal llega con un techo y no vas a pasar de ahí y ya solo vas a crecer a base de tener menos retorno. Entonces tienes menos margen y en algún momento llegas al techo que puedas tener. ¿Como para qué? Cuando te vaya mal, oye, busque soluciones a los problemas como para no dejar de lado el paid. Da igual si el problema es Miravia o el CPC o cualquier cosa. Pero que cuando te vaya bien, también veas un poco más allá de, oye, dentro de 3 años, ¿dónde quiero que esté la empresa? En facturación, y empieces a trabajar otras palancas para activar que no sean solo el pago. Porque yo he visto muchos ejemplos de empresas que prueban con el pago, que es el primer canal que te sale cuando arrancas, y cuando va bien, pues dices, pues es que esto va bien, como si... Me ha salido un poco acento gallego. Sí. Como si fuera eterno. Y esa máquina siempre fuera a darnos 9 monedas más de las que hemos metido y eso no pasa. Y entonces, para mí, eso nos tiene que financiar el siguiente paso. Que nos financie un poco el medio plazo de, oye, sea el canal que sea, intenta diversificar un poco y tener un marketing sano, porque si no, eso en algún momento explota. ¿Estáis ok? Sí. ¿Algo más que queráis añadir de vuestros compañeros de pago? Desde aquí, aparte de mandarles un saludo y un abrazo, ¿no? Sí. Bueno, yo en esto último que has comentado, un par de casos extremos que te pongo. Venga. Por ejemplo, tenemos el caso de los cerrajeros, míticos cerrajeros que... Han dejado de... Claro. Eso vas a contar, ¿no? Sí, eso. Tú piensas que eres... A ver, obviamente un cerrajero quizás no es el mejor ejemplo de alguien que hace marca, pero tú piensas que todo tu dinero lo ganas gracias a los anuncios en Google Ads por los que pagas un dineral, que luego ese dinero que lo repercutes al final en la ejecución de abrir la cerradura. Claro, Google ha visto que había una burbuja ahí que había que explotar y la ha explotado y ya no hay anuncios de cerrajeros. Entonces, si tú apostabas todo por el paid, se te ha ido eso a... Es que pasas de X clientes a 0 clientes en 24 horas en cuanto el Google dice, oye, se acabaron los cerrajeros. Sí. Yo había leído que también lo está haciendo porque lo aprovechaban los ladrones. Entonces los ladrones ponían anuncios de alguien que buscaba cerrajero que no podía entrar en casa o que a la puerta había pasado algo. Sí. Y cuando te das cuenta estaba sin puerta, sin cerradura y sin calzoncillos. Todo el mismo día. Pero sí, es un claro ejemplo de... Sí. Es que te pueden pasar muchas cosas como para jugártelo todo a un canal, sea el que sea, ¿eh? Y luego ya como marca, imagínate que vendes productos, digamos, que ayudan a la salud o cosas un poco estas controvertidas de que antes tú podías decir, con este suplemento alimenticio ya nunca más vas a toser. Tú eso ya no lo puedes decir. Eso ahora está muy capado. Pues imagínate que estás como en un sector parecido o en algo a lo mejor, digamos, no muy bien percibido por el usuario, como por ejemplo pueden ser réplicas de armas, por ejemplo, o lo que sea, ese tipo de cosas. Quizás estás en un sector que te pueda funcionar muy bien hasta X de repente dice, o sea, Google de repente dice, a partir de marzo de 2025 los anuncios de réplicas de armas los vamos a chapar, los vamos a quitar. ¿Qué puede suceder? Pues claro, si lo has fijado todo a las campañas, toma por saco. O sea, ese sector sí que da más problemas, pero es verdad que el de los cerrajeros que dices tú, joder, es un sector como normal, es que te destroza la vida. Nosotros tenemos y tuvimos clientes que venden productos relacionados como con salud femenina y tal,
Joder, que de verdad que es que no son productos ni controvertidos ni que prometan nada, que son pura salud femenina y en Meta no se podían anunciar. Entonces, claramente, se te capan canales que dices, pues tengo que buscarme la vida por otro lado. Ni anunciar, ni poner el catálogo, asociar el catálogo para poder etiquetar el producto. Nada, o sea, como si estuvieras vendiendo cosas ilegales, ¿eh? Porque al final no vas a poder luchar contra eso, solo hay que adaptarse y ya está. Sí. Vale, pues listo. Muchas gracias, Sheila, y muchas gracias, Víctor. Un placer. Gracias. Y a ti, querido oyente, también muchas gracias por escucharnos una semana más. Animarte a que, si no lo has hecho ya, te suscribas a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta otra.